Ok, pues bueno, buenas noches a todos, bienvenidos por acompañarnos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, vamos a comenzar esta clase, que es un tema precioso, de verdad, que yo sigo impactada lo que el Señor me está enseñando a través de este tema acerca de la autoridad bíblica, acerca de la autoridad del creyente. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Y Precioso Espíritu de Dios, te doy las gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que sin ti no somos nada y sin ti no podemos hacer nada. Gracias, precioso, porque tú eres el que tomas mi boca en este momento, tú eres el que haces y eres el maestro de esta clase. Hoy en el nombre de Jesús, toma tu lugar, ese lugar, Señor, para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Precioso Espíritu de Dios, hoy yo te pido por cada persona que va a escuchar este mensaje, que los oídos de su entendimiento sean abiertos, que sus ojos espirituales sean abiertos. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que des testimonio de lo que yo estoy hablando. Yo te pido que seas tú trayendo el corazón de cada persona que me escucha, trayendo el entendimiento, trayendo sabiduría, conocimiento, porque solamente tú, precioso Espíritu de Dios, puedes traer a nuestra vida esa vida que Jesucristo ganó por nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que me escucha, ya sea en tiempo o que posteriormente me va a escuchar. Yo oro por cada una de las necesidades de todas las personas que me escuchan. Que cada día, Señor, así como lo dejaste escrito, crecen en conocimiento, en entendimiento en tu palabra. Y que hoy todo ojo ciego se cae, todo oído sordo se destapa, hoy todo velo lo tiramos en el nombre de Jesús y hablamos que tú eres el que traes, precioso Espíritu de Dios, claridad a nuestro entendimiento. Gracias, precioso Espíritu, esto es para ti. Gracias, precioso Espíritu, porque tú eres el que tomas mi boca y tú eres el maestro de esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ay, Stephanie, ¿qué tal, hermosa? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase. Ok, seguimos con este tema tremendo de la autoridad en Jesucristo. Este tema que de verdad es un tema que ha traído mucho entendimiento en mi vida y de verdad que le pido al Espíritu de Dios que esto mismo pase en ustedes. ¿Ok? Versículo clave. El versículo clave está en Lucas 9, versículo 1, y dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. ¿Ok? ¿El objetivo cuál es? Aprender que Jesús delegó la autoridad sobre nosotros y es nuestra responsabilidad aprender acerca de esa autoridad y no solamente aprender de esa autoridad, sino que también usarla a beneficio de la iglesia. La introducción es conocer al adversario. Ya lo hemos hablado de este tema en unas clases anteriores, pero el tema de hoy es una espada tremenda que el Señor ha puesto en mi corazón, que viene en Marcos 11. Prácticamente va a ser el contenido completo de la clase. Me voy a enfocar mucho en Marcos 11. Y ya hemos conocido a nuestro adversario, ya hemos aprendido cómo él actúa y que él fue vencido. Él ya no tiene el poder sobre nuestra vida, al menos que tú y yo le damos ese poder. Y miremos la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado. Entonces, esto es porque Él dejó escrito que nosotros podemos hollar serpientes y escorpiones, que si comemos cosa mortífera no nos hará daño. Y también Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo nos ha dado una autoridad y con esa autoridad también nos ha dado el poder. Y sabes, como iglesia, nosotros no estamos usando ni ese poder ni esa autoridad. No lo estamos usando. ¿Sabes por qué? Porque hoy nos toca a nosotros tomar ese poder y tomar esa autoridad. Y bueno, no podemos pedirle a Dios algo que Él nos ha dicho que nosotros hiciéramos. Esto está muy fuerte. Oídos abiertos en el nombre de Jesús. Marcos 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado a su alrededor, todas las cosas,
como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es la maldición de la higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver lo que se hallaba en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, únicamente hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y los discípulos la oyeron. ¿Ok? Vamos a trabajar sobre este versículo. Aquí nosotros estamos viendo que la higuera realmente estaba corrompida. Yo mucho tiempo no entendía este versículo, pero ahora que tengo el discernimiento para entenderlo, ¿por qué Jesús maldice a una higuera? Él maldice la higuera porque estaba corrompida. Aquí hay un punto importante. Jesús, como dice su palabra, Él creó todo. Ajá, antes y después Él creó todo. Él como es el creador, Él sabía perfectamente cómo funcionaba. Entonces, esta higuera no estaba dando fruto. Y Jesús, o sea, Dios creó las higueras para que dieran fruto y producieran fruto. En Israel se supone que en las higueras, conforme va creciendo la hoja, va creciendo el fruto. Pero esta higuera estaba corrompida. Esto quiere decir que la higuera no producía, por lo cual había sido creada. Ajá. Entonces Jesús le dice: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Prácticamente en ese momento en que Jesús la maldice, en ese momento empieza a suceder algo. Hasta el momento en que vio que Jesús le maldijo, imagínate, vamos a pensar un poquito esto y vamos a ponerlo en nuestra mente. Jesús no la tocó, no le habló a nadie para que fuera a echarle sal, no le echó sal, nada de ese tipo de cosas, sino lo que únicamente hizo fue hablar. Todo lo hizo con el poder de su palabra. En Juan 1:4, versículo 5, perdón, Juan 1:4 y 5 nos dice: Dios creó todas las cosas y por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo que ha sido creado. Entonces, ¿cómo se creó todo? Por medio de la palabra. ¿Cómo Jesús maldice esa higuera? Por medio de la palabra. Entonces, dice lo mismo en Colosenses 1:6, que Dios creó todo. Entonces, porque en Él se crearon todas las cosas, Él como el creador sabía que si tenía hojas, debería de haber higos. Entonces, aquí vemos que estaba corrompida. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y los discípulos lo oyeron. Jesús maldijo la higuera y nunca más volvieron a comer ese fruto. O sea, no estaba haciendo lo que Dios dijo que hiciera. O sea, la higuera no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Por eso es que estaba corrompida. No hacía el por lo cual fue creada. Entonces, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. En el momento que Jesús habló, en ese momento se empezó a morir la higuera, pero le llevó un tiempo para que pasara hacia la raíz y se manifestara en el árbol. Ajá, y todo se empezara a marchitar. Aquí hay un punto bien importante. Esto es lo mismo que sucede en el ámbito espiritual. Nosotros, el mundo espiritual fue creado primero y después se creó este mundo. Ese mundo espiritual existe, pero primero nosotros, al estar hablando, al estar diciendo la palabra de Dios, al estar hablando en nuestra vida, al estar diciendo todo este tipo de cosas, primero que se hace en lo espiritual y posteriormente se hace en lo físico. Por eso es que tuvo que pasar un día para que ellos vieran que la higuera se había marchitado. Entonces, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. O sea, aquí no creo que le haya dicho así Pedro todo serio.
Señor, la higuera que maldijiste se murió. No, o sea, imagínense cómo estaba sorprendido Pedro de haber pasado por la higuera y decir, ¿qué pasó? La higuera está muerta, ¿no? O sea, no hubo nadie que le echara sal, ni nadie que le trajera nada, ni un menjurje, nada. Simplemente Jesús habló y la planta se murió, ¿ok? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Lo que ha de haber dicho emotivo, ¿no? O sea, Jesús lo ha de haber dicho así como diciendo, ¿saben qué? O sea, tengan fe en Dios, o sea, crean en Dios, ¿no? No lo de haber dicho así todo serio, tengan fe en Dios, ¿no? Lo que ha de haber dicho había sido muy emotivo. Cuando van a empezar a creer en el poder y en la autoridad que tienen nuestras palabras, porque en nuestra boca está la vida o la muerte. ¿Y qué dice Proverbios 18:21? La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual la higuera se muere. Pero yo te pido algo. Piensa, medita en la autoridad de Jesucristo. ¿Con qué autoridad Jesucristo habló para hablarle al árbol y que en ese momento el árbol se secara? Pero aquí hay una combinación. Si nosotros podemos combinar lo que creemos con la fe y con nuestras palabras, esto también podemos hacer. O sea, aquí hay una combinación, porque aquí tiene que ver las creencias, tienen que ver las palabras, tiene que ver la autoridad y tiene que ver la fe. Y sabes, nosotros lo podemos hacer porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Sé que muchos no creen esto, y esta es la razón por la cual no funciona en la gente, porque parece algo simple. Pero sabes una cosa, esto es palabra de Dios. Y es creer que hay poder en nuestras palabras. El poder para edificar, el poder para construir, el poder para darle vida a nuestras palabras. Y así como lo dice la palabra claramente en Proverbios, de sus frutos comerán y cosecharán las consecuencias de su boca. O sea, esta es una razón por la cual Jesús hizo ese milagro. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda. ¿En dónde? En el corazón. Esto sigue siendo el mismo versículo, Marcos 11, y dice algo súper importante. Ustedes pueden decirle a la montaña, no sé cuál sea tu montaña, si sea una enfermedad, si sea un problema, si sea finanzas, si sea, no sé, salud, lo que sea. Él dijo, que tenías que decirle a la montaña, levántate, quítate y échate al mar. Muchos de nosotros no le hablamos a la montaña, al problema, a la enfermedad, a la tribulación, sino más bien le hablamos a Dios acerca de la enfermedad y del problema. O le dice, Señor, quítame esto, por favor, quítame este problema, ayúdame con esta enfermedad. Aquí dice, háblale al problema. Y eso es una gran diferencia de lo que nosotros debemos hacer. Le hablamos a Dios de nuestro problema cuando Él nos está diciendo, háblale al problema de nosotros. Así como Jesús le habló a la higuera y la higuera se maldijo, en nuestra boca está el poder de hablar bien o mal. Y no hay que hablarle a Dios de nuestros problemas. Y esto es algo que no hacemos. Debemos de analizar esto y tener la revelación, el conocimiento de hablarle de cáncer, hablarle a la fiebre, hablarle al dolor, hablarle a la punzada, ¿no? Hablarle al espíritu de esa persona que nos está haciendo la vida imposible. Ahí, en ese momento es donde nosotros necesitamos utilizar nuestra autoridad, usando nuestra autoridad. La muerte y la vida están en el poder de las palabras. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. No creemos que tenemos el poder para hacer esto, ¿sabes? Por eso no lo hacemos. Porque no tenemos ni siquiera el creer en nuestro corazón que tenemos ese poder y esa autoridad para hablarle a las cosas y que las cosas obedezcan la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver por qué las cosas obedecen. Entonces, y es una mezcla del poder y la autoridad. Cuando nosotros hacemos esto y le hablamos a la circunstancia y maldecimos, por ejemplo, la enfermedad, maldecimos el cáncer
y le dice, te maldigo en el nombre de Jesús. Y aquí hay un punto bien importante, el resistir. Resiste ahora mismo. Hablarle al problema acerca de Dios significa que entendemos que nosotros tenemos autoridad. Y nosotros no hemos entendido que Él ha dejado esa autoridad. Así como lo dice su palabra. Juan 9:1. Les dejo mi autoridad. Les entrego mi autoridad. Esto es un elemento. Y realmente nosotros estamos tomando esa autoridad, le estamos usando esa autoridad, esta enseñanza es lo que nos hace falta a los creyentes. Cuando no ponemos en la posición de víctimas, fíjate, esto está muy fuerte. Cuando nos ponemos en la posición de víctimas, de qué lástima, de mira pobrecita, cómo sufro. Esto infringe la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando nosotros nos revestimos de estas cosas y empezamos a decir, no, es que mira cómo es mi vida, mira cómo sufro, mira nada más, tratando de dar lástima, todo esto infringe la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos una mentalidad bíblica, una mentalidad de que nosotros ya hemos vencido porque el que está dentro de nosotros es más fuerte y Él ya venció el mundo. Él dijo, resiste al diablo y él huirá. Es que tú y yo resistamos. No, Señor, resiste por mí. No, Señor, ayúdame con esto. No, Él nos dio clara esta especificación. Resiste al diablo y Él va a huir. Él dejó una obra perfecta de redención. Nosotros necesitamos tomar la autoridad, usarla, creer que en ti y en mí está esa autoridad. Creer en nuestro corazón que esa autoridad está a nuestra disposición, cambiar incluso nuestro modo de orar, dejar de pedirle a Dios que nos sane, que nos libere. Y ¿sabes una cosa? De todo poder diabólico, dejar de robarle a Dios. ¿Sabes? Esto me ha llevado a entender que si Él nos ha dado nuestra autoridad, esa autoridad, así como les decía la clase pasada, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una corte y el juez dictamina algo? O sea, sí o sí, le guste o no, se hace lo que el juez dictamina. Y se cumple la autoridad de ese juez. Y yo te pido, imaginen esto. Y es lo mismo que Él nos ha dado. Entonces, necesitamos hablarle a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestros órganos, al dolor, al malestar, a lo que sea que nos está haciendo un estorbo. A todo, como dice, me eres molesto, Satanás. Así es como dice, ¿no? Pedro quería saber qué es lo que le pasó a esa higuera y Jesús le respondió, si le hablas a la montaña, aquí dice claramente, háblale a la montaña el problema, la situación. Pero debes de creer de verdad que esto ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Te animo que le hables a tu cuerpo, al problema, a la situación, que liberes vida a tu cuerpo, a todas esas células que se restablezcan, tomar la autoridad y hablarle en contra de la pobreza, de la depresión, dale órdenes a tus emociones. Esto es bien importante. Sabes, muchas veces nosotros somos manejados por las emociones. Y él aquí lo dice claramente, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y sabes, nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Y la gente está manejada por las emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que es almático. La gente que se deja llevar por las emociones está dirigida por el alma. Entonces nosotros, cuando tomamos esa autoridad, y esa autoridad lo hacemos en nosotros, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a tomar autoridad sobre nuestras emociones. Empezamos a tomar autoridad sobre el enojo, sobre la iracundez, sobre la locura, sobre los gritos, sobre la histeria, como tú le quieras llamar. Porque lo dice claramente en Gálatas 5, versículo 23. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros tenemos esto en nuestro interior. Necesitamos declarar sobre nuestro cuerpo, amor fluye dentro de mí.
gozo emerge en mi interior, en el nombre de Jesús. Y creer que lo recibes. ¿Sabes por qué no lo recibimos? Porque no estamos creyendo que eso realmente está dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Debemos de pararnos firmes, tomar la autoridad y ser violentos. ¿Sabes por qué? Porque los violentos lo arrebatan. Los violentos arrebatan y esto requiere de una actitud. Nosotros somos los que tenemos que resistir. No es Dios el que tiene que resistir. Él dice, resiste el diablo y él huirá. O sea, todo lo que nos mata, nos hurta, nos destruye, es obra de Satanás. No es obra de Dios, no es porque Dios nos mande esto para que aprendamos. No. O sea, cuando yo he estudiado la autoridad, cada vez conozco un Dios que es más amor, que es más tolerante, que es más bondad, que es más misericordia. Y sabes, la iglesia hoy ha dicho, es que Dios me lo manda para que aprenda. No, esto es una mentira. Y esto es una mentira de verdad que Satanás ha puesto en la mente de los seres humanos. Les digo a ustedes, pueden orar, Marcos 11:24, les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa. Y si creen que han recibido, será suya. Aquí hay otra condicionante. Puedes orar por lo que tú quieras. Pero si realmente creemos en el corazón, creemos lo que estamos orando y lo recibimos, va a ser de nosotros. Y cuando estén orando, esto es una condicionante, fíjate. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarda rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. ¿Sabes por qué? En el versículo 24 te está diciendo, pide lo que, ora por cualquier cosa y si crees lo vas a recibir. Y después dice, pero perdona. Versículo 25. ¿Por qué? Porque el perdón es una puerta. Cuando nosotros no estamos perdonando, le estamos abriendo la puerta a Satanás para que obre en nuestra vida. Satanás es el que mata, el que destruye y el que hurta. Y no podemos culpar a Dios por esto. Cuando nosotros tenemos una puerta que se llama perdón, el cual la gente le da la autoridad al diablo para que él actúe en nuestra vida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que tener cuidado de mantenernos íntegros ante los ojos de Dios, de estar haciendo siempre lo correcto, de estar cuidando nuestra boca, de estar perdonando. Y aquí hay algo, lo que sigue es hermoso, lo que tengo. Sabes, tú ya lo tienes, yo ya lo tengo. Dios nos ha dado una autoridad y esto está precioso, te pido que pongas atención. Dios nos ha dado una autoridad extraordinaria como creyentes vueltos a nacer. Jesucristo nos ha dado una autoridad aún mayor que la que de Adán y Eva. Ellos tenían la autoridad sobre la tierra. Fíjate nada más, esto está precioso. Adán y Eva tenían la autoridad sobre la tierra, sobre todos los seres vivientes. Ellos tenían la autoridad sobre todo lo que estaba en el mar. Pero cuando Jesucristo se encarnó, después de que Cristo resucitó de los muertos, Él tenía la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el ámbito demoníaco y en el infierno. Esto lo dice Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Después de que Jesucristo resucitó y antes de su ascensión, antes de que subiera al Padre, se dirigió a sus discípulos y les dijo, y es lo que hoy nos dice a ti y a mí. Mateo 28, versículo del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, Jesucristo nos da una tarea.
Y esa tarea es que Él nos entrega la autoridad, pero también nos entrega la responsabilidad. Como hijos de Dios necesitamos ser responsables. ¿Sabes por qué? Porque la gran comisión necesita de ti. La gran comisión necesita de tus palabras. Y Jesús nos está dicho, Jesús dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Escucha esto. Antes, en el Antiguo Testamento, bueno, cuando Adán y Eva, mejor dicho, ellos tenían la autoridad únicamente en la tierra. Jesús, cuando se hace hombre, no solamente recupera la autoridad que se perdió con Adán y Eva, sino que Él recupera la autoridad y te dice, ¿sabe qué, señora Silla? Aquí está la autoridad. Amén. Aquí está la autoridad para que usted oye serpientes y escorpiones, para que usted vaya y haga discípulos y los bautice. Y sabe que nada le va a pasar. Amén. Entonces, Jesucristo, esto está padrísimo. Fíjense bien lo que dice. O sea, toda autoridad y poder para reinar. Esto significa ir y seguir haciendo su obra. Vayan, dice. Él nos está enviando y haciendo obras. O sea, haciendo lo que Él nos manda hacer, que es la gran comisión. La autoridad que tenemos es mucho mayor que la autoridad que tenía Adán y Eva. Jesucristo no solo recuperó la autoridad que se había perdido, sino que Él, al bajar, al estar prácticamente muerto 3 días, recuperó la autoridad espiritual. Recuperó la autoridad sobre el mal, sobre el Satanás, la autoridad espiritual sobre todos los poderes demoníacos. Y sabes, esa autoridad nos la está entregando a ti y a mí. Y esto es poderoso lo que dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para que sanen toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate nada más. O sea, de verdad que si esto lo vemos en los ojos de autoridad, por favor, imagínalo en tu mente, piensa, medita en esto. Él dice claramente, te doy la autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que tú, o sea, y yo, echen fuera a los demonios, todo espíritu inmundo, para que sanen toda enfermedad y toda dolencia. No tenemos que rogar que Dios sane. Tenemos que usar la autoridad. Porque si hay algo claro en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento deja dicho que toda enfermedad viene de un espíritu. Es muy fuerte lo que estoy diciendo y de verdad que yo tomo la responsabilidad de todo lo que estoy diciendo porque sé que en lo eterno voy a tener que dar cuentas de cada una de mis palabras. Y por eso a veces le digo, Señor, la sangre del cordero sobre de mi boca. Pero saben, esto no lo enseñan en las iglesias. Y yo te pido, esta información se va a quedar grabada en YouTube. Estudia versículo por versículo, óralo y pídele al Espíritu de Dios que te los revele a tu corazón y que te dé una confirmación de todo lo que yo te estoy diciendo, porque, ¿sabes? Podría decir que estoy loca. Es una locura lo que yo estoy diciendo, pero recuerdan que el Evangelio es una locura. Mateo 10:6-8. Sino ir ante a las ovejas perdidas de Israel y yendo predicando diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia das. Esta es una indicación que nos da. Esta indicación nos está dando y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia das. Podemos pensar que esto es una locura, que esto solamente lo pueden hacer tal vez los pastores, tal vez no sé, los misioneros, no sé, pero ¿sabes? Lo hacen porque creen. Y así lo deja escrito Mateo 11. Y quiero decirte, es mucho más fuerte y más poderosa.
la autoridad que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pocas veces se habla de Satanás. Muy pocas veces se habla. Y sabes, todos los sacerdotes, todos los profetas de Dios, toda la gente que fue utilizada por Dios en el Antiguo Testamento, no tenían poder sobre las tinieblas. No tenían ese poder y autoridad. Imagínate una cosa, y me quiero ir rapidísimo. Todavía tengo un poquito de tiempo. Quiero irme a Daniel. La palabra de Dios dice que Daniel estuvo un tiempo, en ayuno. Perdón, primero estuvo orando un tiempo. Y la respuesta de su oración llegó en tan solo 3 días. Y Daniel recibió la respuesta de Dios. Después, Daniel dice, ok, me voy a poner en un tiempo donde no voy a comer manjar, no me voy a vestir, o sea, se puso cilicio y empezó él a entrar a un tiempo de ayuno y de oración con el Señor. Y dice la palabra de Dios que Daniel oraba y le pedía al Señor por cierta cosa, pero que el Señor ya había recibido la oración y ya tenía una respuesta, pero que hubo estorbo en su oración. Y la palabra dice que ese estorbo era el príncipe de Persa, que el príncipe de Persa venía a causarle estorbo a la oración. El príncipe de Persa es Satanás, ¿sabes? El que causa estorbo en nuestras oraciones. Imagínate. Y dice la palabra que tuvo que bajar el ángel Gabriel y pelear con él para que pudiera bajar la petición. Y así, después de 21 días, Daniel recibir la respuesta. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera tenido la autoridad que tenemos tú y yo con Jesucristo? ¿Sabes? Espíritu de persa, en el nombre de Jesús te ato y te vas fuera, ¿no? Y sabes, Daniel no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no tenía la autoridad que Jesús nos entrega a nosotros, que es esa autoridad que fue ganada, que fue recuperada en la tierra, pero la que Jesús ganó en el cielo. O sea, la autoridad que Jesucristo nos deja es una autoridad mayor, porque en esa autoridad viene incluida el reino de las tinieblas. En esa autoridad viene el poder para que tú y yo, todo lo que nos mata, destruye y hurta, lo podamos atar. Amén. Y le podemos decir, así como le dice Jesús, me eres un estorbo, pero necesitamos aprender a usarlo. El poder de Dios. Ok, bueno, entonces, eso es lo que se usa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento prácticamente no habla de Satanás. El Nuevo Testamento, vemos claramente cómo los primeros 4 evangelios hablan claro de cómo Jesucristo echaba fuera demonios, cómo Jesucristo sanaba a los enfermos, cómo Jesucristo hablaba y decía, levántate y anda. ¿Y sabes por qué pasaban esas cosas? Por la autoridad que Jesús tenía, porque Él era Dios, como lo vimos hace 2 clases. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Dios. O sea, no había nadie en el Antiguo Testamento, no había un hombre sobre la faz de la tierra, porque él dice es que yo buscaba sobre la tierra y no encontré a alguien que pudiera hacer mi obra de redención, porque todos estaban distraídos, todos estábamos corrompidos por el pecado y tuvo que bajar él y decir, ¿sabes qué? Yo salvo a la humanidad, yo agarro esa autoridad, yo agarro a mis hijos. Y el que cree en mí será salvo. ¿Pero por qué? Porque a todos los profetas de Dios los mataron. Por eso es que Jesús dijo, yo voy. Y Él se dio a sí mismo. Y Él dijo, ¿sabes qué? Yo me doy por ti. Yo me doy por ti. Entonces, Lucas 9:11. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Poder significa que tenemos la capacidad y la fuerza. También tenemos la autoridad para usar esa capacidad y esa fuerza. Tenemos la capacidad, ¿sabes? El problema es que no lo creemos.
El problema es que no creemos que esa autoridad esté en nosotros. El problema, dice la palabra de Dios, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. O sea, esa es la razón por la cual el pueblo está sufriendo. Santiago 4:7 dice, sometéis pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Los que tenemos que someternos a Dios somos nosotros. Los que tienen que resistir al diablo somos nosotros. Señor, resiste al diablo por mí. Señor, mira, es que no. Esto es un error. Los que tienen que resistir al diablo somos nosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Por la boca. ¿Cómo lo resistimos? Por la convicción del corazón. ¿Cómo lo resistimos? Por creer. ¿Cómo lo resistimos? Por lo que estamos hablando. Y él va a huir, o sea, sí o sí tiene que huir. Esto significa que si resistimos al diablo, esto es simple y pocos creyentes comprenden esto. Pocos creemos y de verdad, yo llevo más de un año estudiando esto y entre más lo estudio, de verdad que más le doy gracias a Dios que se está abriendo mi entendimiento. Y muchos de los que están aquí saben el trabajo que me ha costado, porque han sido mucha oración y tener valor para poder hablar esto. Porque necesito valor para hablar esto. O sea, yo en este estudio he descubierto algo impresionante. Y como les decía la semana pasada, en este estudio podemos comprender si realmente Dios tiene el control. Y te va a sorprender la respuesta. Y no te la voy a decir porque lo tienes que descubrir, el Espíritu de Dios te lo tiene que decir. O sea, muchos de nosotros no usamos la autoridad y ni siquiera tenemos idea de que tenemos una autoridad. Que esa autoridad nos ha sido dada y que requiere. Requiere trabajo, determinación, resistencia, meditación e intención. El reino de Dios, los hijos de Dios, de verdad, somos gente valiente. Somos valientes, o sea, cuando Dios nos habla de este modo y nos dice, ¿sabes? Yo no lo voy a hacer por ti, tú eres el que tienes que resistir al diablo. Si te está atacando la enfermedad o la depresión, ¿qué estás haciendo? Entonces, todo esto de verdad a mí me confronta. Y es una lucha tremenda entre lo espiritual y lo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo te dice, hay dolor, hay dolor, hay dolor. Y el espíritu te está diciendo, resiste, resiste. La palabra de Dios tiene poder, en ti hay autoridad, en ti está el poder de Jesucristo. ¿Y sabes qué pasa? Que es una lucha y va a ganar lo que alimentemos. Si se está alimentando la carne, se está alimentando el espíritu. Y esto depende de la intención que nosotros le estamos poniendo. Ok. Aquí, si no me equivoco, tiene que ser Hechos 3. Hechos 3. Déjenme darles el versículo. Sí, Hechos 3, 1 al 5. Sí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y eran traídos a un hombre cojo de nacimiento, a quien lo podían cada mañana en la puerta del templo, que la llamaban la puerta hermosa, para que pidiera limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba y le decían, limosna, limosna. Pedro con Juan, fijándose en los ojos, le dijo y mirándolo. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. O sea, el mendigo estuvo atento a Pedro y a Juan, mirándolo a los ojos, esperando recibir de él, pues tal vez unos denarios, una cosa así, ¿no? Entonces, fíjate, mas Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sabes qué es lo que está usando Pedro aquí? La autoridad.
Pedro conocía la autoridad de Jesucristo. Y él dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y eso que él tenía era la autoridad, era la fe, era el creer en su corazón, que le podía hablar a ese paralítico y que ese paralítico, perdón, ese cojo se podía sanar. Lo que ellos tenían era el poder que fluía en ellos. ¿Y cómo fluía en ellos? Por medio del Espíritu de Dios. Entonces, usando la autoridad, usando nuestra autoridad, esa autoridad que Jesús nos ha dado, es el único modo en cual nosotros podemos cambiar la situación de las cosas. Nuestras palabras tienen poder. Nuestra palabra, todas nuestras palabras tienen poder. Él lo dice claramente. De la misma fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Entonces, es nuestra responsabilidad, como dice a veces, poner una guarda en nuestra boca para no hablar de más. Pero también es importante que nosotros aprendamos a utilizar esa autoridad. Y yo te pido con esta información, yo te pido que la ores, yo te pido que la vuelvas y la vuelvas a repetir, que agarres tu Biblia, que cheques los versículos en el orden en el que está y empieza, toma un versículo y empieza, Señor, yo creo que tú me has dado esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que si comiera cosa mortífera nada me va a pasar. Y es empezar nosotros a trabajar en eso. Y como les he dicho anteriormente, ¿no? Todo lo que mata, destruye y hurta proviene de Satanás. Proviene de él. O sea, a veces yo en este estudio yo pensaba, yo decía, wow, Señor, o sea, no puedes. O sea, Él no nos puede mandar una enfermedad para que aprendamos. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos diciendo, es que me la mandó para que yo aprenda o para que yo haga o para que... No, ¿sabes una cosa? No es así. Él, mandó a su hijo para que tú y yo fuéramos sanos, para que tú y yo fuéramos libres. Es como si un papá pusiera a un niño con un animal feroz afuera. Toma para que aprendas. Ese no es el Dios que conocemos. Ese no es el Dios que conocemos. El Dios que nosotros le servimos es un Dios de amor. Es un Dios que dio a su Hijo por nosotros para que tú y yo fuéramos salvos. Que recuperó todo lo que se había perdido, incluso esa autoridad. Y debemos de comprender que la autoridad que hoy tenemos en Cristo Jesús es mayor que la autoridad de Adán y Eva. Es la autoridad sobre el reino de las tinieblas, es la autoridad sobre la maldad, es la autoridad sobre la pobreza, sobre la maldición, sobre el daño, sobre, no sé, las herencias. Las herencias, esas dichosas herencias de que es que la abuelita y el abuelito y el tío y murieron de todo y de la no sé qué, ¿sabes? Todo eso está roto en el nombre de Jesús. Pero tenemos que trabajar. ¿Sabes? Por eso en el libro de Josué dice claramente, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y yo hoy te digo, ¿sabes? Resiste, 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 resiste. Habla la palabra de Dios, saca esa espada, que es la espada del Espíritu, y pelea la buena batalla de la fe. Cree, ora por este tema. Yo te pido que ores por este tema, que sea el Espíritu de Dios que te dé testimonio, que te dé esa revelación, ese conocimiento, para que a través de su Espíritu nosotros podamos entender que la autoridad que Jesucristo nos dio es mayor. Y es una autoridad, wow, que creo que ni tú ni yo la imaginamos. ¿No? Pues bueno, esta ha sido nuestra clase de este martes, un poquito más corta, pero bueno, vamos a orar para cerrar este tiempo. Ahora sí que fue poquito, pero intenso, ¿no? Y bueno, Señor, te damos las gracias, Padre, por esta clase. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres el que nos revelas lo más oculto de tu palabra a quien te busca. Esas cosas profundas, Señor, tú se las revelas a los que te buscamos.
Y yo te doy las gracias, precioso, porque sé que esto que tú has revelado en mi corazón, Señor, procede de ti. Hoy yo te pido, Señor, por cada persona que me escucha, que sea revelado no solamente a su mente, sino que también a su corazón, y que empecemos a caminar, Señor, en esa responsabilidad, pero también en esa autoridad que Él nos ha dado. Enséñanos, precioso Espíritu de Dios, a usar tu autoridad, a usar esa autoridad que tú nos has dado para hacer lo que tú nos has mandado a hacer, porque así lo dejaste escrito, a sanar enfermos, a liberar al cautivo, a darle vista a los ciegos. Tú nos mandaste a hacer eso. Tú nos mandaste a pregonar la buena palabra, la palabra de Dios. Tú nos mandaste a liberar, Señor, a los que están en cárceles. Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas. Exaltamos y bendecimos tu nombre, sabiendo que tú hiciste una obra de redención perfecta. Enséñanos, Señor, a tener una mente bíblica. Ayúdanos a tener esa mente, Señor, de Cristo, esa mente de vencedor, esa mente de ganador, esa mente, Señor, de que tú, Señor, que tu autoridad que está sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, es una autoridad que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Enséñanos a usar esa autoridad. Danos una revelación de esa autoridad, que de nuestro interior, Señor, empiece a fluir. Ayúdanos a orar diferente a través de esta enseñanza, hablarle el problema, la situación, y no hablarte a ti, Señor, de estas cosas que no son, Señor. Yo te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres nuestro Maestro, el que trae ese conocimiento, revelación y sabiduría a nuestra vida. Tú eres el que nos guía a toda verdad. Y hoy yo oro para que en el nombre de Jesús toda mentira se caiga, todo ojo ciego sea abierto, todo oído sordo sea destapado y que todo velo de incredulidad, toda incredulidad en nuestra vida se caiga en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias, precioso, por tu obra en nuestra vida, porque sé que tú hiciste una obra de redención perfecta. Hoy nosotros vivimos en la redención y en ese poder que está en nuestro interior. Hoy fluimos en el poder del Espíritu, en ese gozo, en esa paz, en esa mansedumbre. Gracias por tu obra en nuestra vida, gracias por haberte hecho hombre, Jesús, por haber recuperado la autoridad que habíamos perdido y gracias por entregárnosla. Enséñanos a usarla. Enséñanos, Señor. Danos ese entendimiento para ir por todo el mundo y predicar tu palabra. Gracias, precioso, porque tú eres Dios sobre todas las cosas y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, y tú eres aquel que lo llena todo en todo. En ti no hay sombra de variación, porque tú eres ese príncipe de paz. Tú eres nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro Nisi. Gracias, Señor, porque no te cansas de hacer una obra hermosa en nuestra vida. Gracias por ser esos instrumentos útiles a tu palabra, por ser, Señor, esas vasijas donde tú viertes tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada persona que está aquí conectada. Yo hablo que todas sus necesidades son suplidas conforme a las hermosas riquezas de tu gracia y no conforme a la necesidad de cada uno. Yo bendigo a cada uno de ellos, Señor, con toda bendición espiritual. Y yo te pido, Señor, que seas tú en ellos, porque tú en nosotros y nosotros en ti somos la esperanza de gloria para muchos. Porque creemos que la creación espera las manifestaciones de los hijos de Dios para que ellos puedan creer en ti. Yo bendigo con toda bendición espiritual a cada uno de ellos y te pido, precioso Espíritu de Dios, que les des una revelación acerca de este tema como me la has dado a mí. Fortalécenos, fortalécenos, precioso, con poder en nuestro ser interior. Ayúdanos a pelear cada batalla de la fe, Señor, con esa espada que tú nos has dado. Nos ponemos la armadura de Efesios 6, Señor, y hablamos que todo lo que quiera venir a nuestra vida, a matar, a hurtar y a destruir, queda atado en este momento en el nombre de Jesús. Hoy desatamos, Señor, esa vida en Cristo, que fluya en nosotros, Señor, ese amor, esa benignidad, Señor.
esa gracia, ese favor, Señor, que tú has puesto en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por este martes. Nos vemos el próximo martes, igual con un tema de estos, y que tengan buenas noches. Muchas gracias, Facebook. ¿Listo? Te tenemos por acá.